Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos, como todos los domingos, a su programa Es de Justicia. Hoy vamos a conocer un poco más a fondo sobre el rol de aquellos abogados que, habiendo ganado un concurso público de méritos y oposición, han sido investidos por el Estado de fe pública, es decir, los notarios. Las tareas realizadas por los notarios públicos son diversas y se incluyen en varios ámbitos. Entre estas actividades encontramos su participación en actos jurídicos como compraventa y todo tipo de inversiones de rubro inmobiliario, testamentos, poderes, certificaciones de copias, constitución de sociedades, protocolización de documentos, en fin, muchos más. Para conocer un poco más a fondo sobre las competencias de los notarios, tendremos de invitada a la doctora Katia Murrieta Wong, ex notaria del Cantón Guayaquil, con quien regresaremos en breve en un panel dirigido por el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, abogado Jimmy Salazar. Ya volvemos. Al regresar en Es de Justicia. Y si hay cónyuge sobreviviente y hay ascendientes, parte la herencia a 50 y 50%. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de Justicia. Muy buenos días. Hoy en Es de Justicia me pareció oportuno que la ciudadanía conozca más a fondo sobre las competencias de las notarías y el rol de los notarios en ellas. ¿Y quién mejor para ilustrarnos sobre este tópico que la doctora Katia Murrieta Wong, ex notaria 27ª del Cantón Guayaquil? Katia, qué gusto tener hoy en este programa. Gracias, abogado Salazar. Realmente el gusto es para mí y lo felicito por el programa porque efectivamente sí rinde un servicio muy, muy importante a la ciudadanía. Estimada Katia, Sí. usted es una de las notarias con mayor o ex notaria con mayor trayectoria en nuestra ciudad. Explique a nuestra teleaudiencia cuál es el rol de los notarios y cuáles los servicios que a su consideración son los más importantes. ¿Cuál es el rol, la función del notario? Dar fe pública por delegación del Estado. ¿Dar fe pública para qué? Para dar seguridad y certeza jurídica a los diversos actos y contratos que, por mandato legal o arrogación de parte, recibe el notario y ejecuta según la voluntad, obviamente, de quien lo solicita. Entre los asuntos de jurisdicción voluntaria tenemos, por ejemplo, la disolución de la sociedad conyugal. Explique a la teleaudiencia el procedimiento a seguir y los requisitos que deben de presentarse entre los cónyuges. Cuando una pareja se casa, se conforma lo que se denomina una sociedad conyugal o sociedad de bienes. Cuando la pareja se divorcia, esa sociedad se termina, o cuando muere uno de los dos o mueren los dos, por supuesto. Sin embargo, se puede anticipar esta disolución de modo voluntario de parte de uno de ellos o de parte de los dos. Ante el juez
puede ser de parte de uno solamente. Ante el notario tienen que participar los dos, es decir, de común acuerdo expresar su deseo de que se disuelva esta sociedad. Antes, y todavía se puede hacer, por supuesto, a través de la vía judicial, al presentar la demanda se podía tardar 1 año o más. Sin embargo, con esta modalidad que inventé, en 10 días las personas tienen solucionado su problema. ¿En qué forma? Acuden a la notaría con una petición suscrita por un abogado, por supuesto, y en la cual se pide al notario que declare disuelta la sociedad conyugal formada con motivo del matrimonio. Debo decir que esto tiene que ver con el patrimonio y no con el matrimonio, porque muchas veces la gente se confunde. Otra de sus facultades como notaria es la instrumentación de las autorizaciones de los padres para la salida fuera del país de sus hijos menores de edad. Háblenos de este trámite. Sí, muy interesante su pregunta, porque muchas veces los padres, las madres quieren sacar a sus hijos del país o los quieren enviar solos al extranjero y no saben cómo hacerlo. Con las reformas que se hicieron en el año 2006 a la ley notarial, se facultó a los notarios para que recepten la voluntad de cualquiera de los dos cónyuges, o no, más bien padres de los menores, para que autoricen a estos a viajar fuera del país, solos o acompañados. Para esto basta la petición que hacen al notario, con firma de abogado naturalmente, y el notario hace una escritura pública que es suscrita por el padre o la madre o ambos según los casos. En ese caso, doctora, déjenos claro el tema. ¿Puede concurrir un padre o los tienen que ser siempre los dos padres? Sí, está muy bien que hagamos esa aclaración. Es decir, si hay un menor de edad que debe o quiere salir del país, el progenitor que permanece en el país es quien debe dar esa autorización. Si son los dos padres los que van a permanecer en el Ecuador y el hijo sale del país, entonces los dos concurren a la notaría con la petición suscrita por el abogado. El notario elabora en base a eso la escritura pública y ambos confieren esa autorización. Claro que hay que proporcionar los datos de quiénes serán las personas responsables del menor fuera del país, la dirección y el motivo por el cual viaja el menor. Cuando la estancia en el extranjero va a ser superior a 6 meses, hay que notificar, el notario debe hacerlo, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hablemos ahora de otros asuntos de jurisdicción voluntaria. La posesión efectiva de bienes, para que la teleaudiencia lo entienda mejor, explíquenos, doctora, ¿en qué consiste y cuándo opera la competencia? Basta que concurran quienes se creen con derecho en la sucesión del difunto o de la difunta, con el original de la partida de defunción y el original de la partida de nacimiento, y solicite al notario con una petición por escrito, también firmada por un profesional del derecho, que le conceda mediante acta la posesión efectiva de los bienes dejados por X persona. Y con eso se lo habilita, por ejemplo, cuando ocurre el fallecimiento de un accionista o de un socio de una compañía, hay que notificar a la superintendencia, ¿verdad?, a fin de que se tome nota en sus registros, y hay que adjuntar la posesión efectiva de los bienes. También para dar en arrendamiento los bienes, y hay registros de la propiedad que exigen esta posesión efectiva de bienes para que se vendan los derechos y acciones hereditarios. El beneficio de inventario es una declaración de voluntad que se trata de saber cómo está una herencia a través de un inventario de los bienes que la componen y de las cargas que hay sobre ellos. En las notarías se brinda algún tipo de asesoramiento para que los
herederos sepan sobre esto o antes de aceptar una herencia? A ver, lo que ocurre es que en el momento en que una persona hace acto de heredero, como puede ser al solicitar que se le conceda la posesión efectiva de la que hablamos antes, por lo tanto la pregunta es muy pertinente, en ese instante está aceptando lo que le viene, es decir, activos y pasivos. Cuando no hay hijos y hay ascendientes, heredan los ascendientes, como usted sabe. Y si hay cónyuge sobreviviente y hay ascendientes, parte la herencia a 50 y 50%. Aprovecho para decir esto. Y si solamente hay cónyuge, toda la herencia, en el caso de que no haya hijos, repito, va al cónyuge supérstite o sobreviviente. Lo que tiene que hacer el notario es asesorar a las partes, a quienes concurren a su despacho, para que no se produzcan o no se den o se realicen actos que luego puedan ser perjudiciales para las personas. Entonces, es muy importante aceptar la herencia con beneficio de inventario, porque si no lo hace así, resulta que estaría haciéndose cargo de todo lo que viene, como decía antes, en activos y pasivos. Gracias, Katia. Ha sido muy ilustrativo haber compartido este programa. Desde ya le invito para una próxima entrevista en Es de Justicia y esperamos pues seguir ilustrando a la ciudadanía que tanto lo requiere. Gracias a usted. Realmente lo felicito por el programa una vez más y estaré atenta en el momento que usted me requiera. Siempre estoy a su disposición y a la de la ciudadanía. Mil gracias. Es de Justicia. Bueno, hoy día Pamela nos tiene un tema que yo sé que va a ser del agrado de todos ustedes, porque a quién de nosotros no nos ha llegado en algún momento un consumo en la tarjeta de crédito que no hemos hecho. Así que escuchemos cuál es el mensaje que tiene Pamela para nosotros hoy en Recomendaciones Legales. Buenos días. Estoy segura que un buen número de nuestros televidentes les ha pasado que al revisar el estado de su cuenta y su tarjeta de crédito detectan consumos que ustedes no han realizado. Hoy nuestro análisis es precisamente qué hacer ante el cobro de cargos indebidos en la tarjeta de crédito. En ocasiones esos estados de cuenta parecen una película de terror. El monto a pagar por consumos realizados se dispara por compra de productos no efectuadas, deudas que ya fueron pagadas, seguros de vida no contratados, seguro contra robo de tarjeta de débito, en fin. Es necesario adoptar la metodología de revisar cuidadosamente nuestro estado de cuenta y si aparece alguna de estas sorpresas, impugne dicho cobro de manera inmediata. ¿Cómo lo hacemos? Tome nota, por favor. Primero por teléfono. Llamamos a servicio al cliente y damos cuenta de nuestra inconformidad de los rubros que no nos pertenecen. Es importante solicitar a la persona que atiende la llamada se identifique con sus nombres y apellidos y nos dé el número del reclamo. Segundo, por escrito. Yo soy de la vieja guardia. Me gusta tener la prueba documental que ampare mi reclamo, por lo que, ya sea vía correo electrónico, en el que exigiremos un acuse de recibo con el número del reclamo o a través de una carta presentada en las oficinas del banco emisor de la tarjeta de crédito con su debido sello de recibido, ya que estos van a ser los instrumentos que prueben que no estamos de acuerdo con esos cargos indebidos. Y si no estamos en el país para presentar esta nota de reclamo, puede un tercero hacerlo a nombre del tarjetaviente, ofreciendo su ratificación de ser necesario. Es importante establecer que mientras se analiza la impugnación, esto es, se obtiene el voucher o boleta firmada por el tarjetaviente que pruebe que esa firma es la del reclamante, se tiene derecho a no pagar la operación impugnada. Pero si una vez constatada la impugnación nos prueban que sí fue nuestro consumo y que de pronto lo olvidamos, se debe de pagar un valor por el servicio prestado, al demostrar que el consumo fue legal. En nuestro país, la Defensoría del Pueblo es la entidad que tiene la competencia en atender este tipo de reclamaciones, cuando las oficinas correspondientes del banco emisor de la tarjeta no den oportuna atención al reclamo. En ella, el tarjetaviente presentará su queja
y al tenor de lo establecido en el artículo 81 y siguientes de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, se elevará un informe en base del cual solicitará a las autoridades competentes la iniciación del respectivo proceso investigativo, del que se podrá desprender la imposición de las sanciones establecidas en esta ley, así como la exigencia de que se dé cumplimiento a la obligación pendiente. El informe emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el juez de acuerdo a su sana crítica. El defensor del pueblo podrá acudir ante el juez de contravenciones de su respectiva jurisdicción a fin de solicitar el inicio del respectivo proceso. Estimados televidentes, es hora de conocer nuestros derechos y ponerlos en práctica. Que tengan un maravilloso domingo. Es de justicia. Al regresar en Es de Justicia. El fin, el propósito de toda corte es el control de la constitucionalidad de las leyes y la revisión jurisdiccional del acto de la administración pública. ¡Ey, desconéctense! ¡Hey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de Justicia. Con motivo de celebrar el primer aniversario de la Corte Constitucional del Ecuador, se realizó en Quito el seminario Procesos Constituyentes y Legitimidad de la Justicia Constitucional, donde logramos captar las impresiones de los presidentes de las salas o tribunales constitucionales de los diferentes países asistentes. El invitado de hoy es el doctor José Francisco Rosales, presidente de la Sala de lo Constitucional de la República de Nicaragua, quien nos comentó sobre los fines y propósitos de estos entes de control constitucional. El fin, el propósito de toda corte es el control de la constitucionalidad de las leyes y la revisión jurisdiccional del acto de la administración pública. No le gusta a todo el mundo eso. Normalmente los gobiernos, en lo que se refiere a la constitucionalidad y al contencioso administrativo, tratan de apartarlo porque lo consideran un obstáculo. Normalmente, para un alcalde, bajo pretexto de derecho de vía, en el pasado era capaz de agarrar los Caterpillar y tirar las palas mecánicas y ni siquiera detenerse, sobre la base de que se trataba de un derecho de vía. Pero entonces nosotros vemos cómo con el control del acto ilegítimo de poder invita a que las autoridades cumplan efectivamente con la Constitución y que respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos. Doctor Rosales, ¿qué opinión tiene usted sobre el tema escogido para este seminario, Procesos Constituyentes y Legitimidad de la Justicia Constitucional? Es digno de encomio y no podemos dejar de mencionarlo. Es decir, estamos hablando aquí de temas verdaderamente relevantes, como son las reformas constitucionales, los procedimientos constitucionales, los derechos, el activismo constitucional o no, por ejemplo, cuando está planteando el profesor Gavidia ahorita en la última intervención, cómo el activismo constitucional puede llevar en un determinado momento a una nueva visión del derecho constitucional latinoamericano que no solo se refiere exclusivamente a los derechos de los gobernantes, sino que se refiere a los derechos de los usuarios, de los ciudadanos, donde el ciudadano es el objeto y sujeto de esa Constitución.
Entonces hablamos de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos culturales, que normalmente no habían sido posibles de ser justiciables, y esa justiciabilidad solo se logra precisamente cuando tenés un tribunal comprometido por la justicia, comprometido con la justicia, porque a veces el derecho choca con la justicia, y nosotros lo que tenemos que buscar desde el punto de vista constitucional es cómo restituir esos derechos constitucionales que las sociedades han conculcado a los pueblos. Si nosotros nos abandonamos como Estado a la libre fantasía de los ciudadanos y partimos de que la libertad individual, la autonomía de la voluntad es lo toral y los derechos individuales, sería hacer todo en detrimento de ese mismo ciudadano. ¿Por qué? Porque sobre pretexto de libertad de contratación nosotros miraríamos que un obrero, un campesino, podría aceptar incluso un contrato de trabajo que no establezca un salario mínimo, porque por hambre podría aceptar condiciones de trabajo incluso antihigiénicas, miserables, y que normalmente él no las aceptaría si efectivamente tuviese la capacidad para hacerlo. Doctor, ¿cree usted que este fenómeno que está planteando se da exclusivamente en el campo laboral o es dable también en los diferentes campos de la economía? De la misma manera, esto pasa en el campo de la seguridad social, pasa en el campo de la política de vivienda, pasa en el campo de la política crediticia. Te encontrás con microfinancieras y con bancos que son capaces de prestar al 34%. Si entonces no interviene el Banco Central, o no interviene la Superintendencia de Bancos, o no interviene el legislador, o no interviene finalmente el tribunal para establecer el equilibrio, estaría esa persona en manos de en este caso, de su acreedor. Y entonces veríamos situaciones similares a las que se están viviendo en España, donde la gente se suicida porque no tiene cómo pagar una hipoteca o porque entregó el bien y lo dio en pago, sin embargo, tiene que seguir pagando. Entonces, en ese momento ves que el legislador tiene que intervenir y que el tribunal tiene que intervenir. Estos fueron los comentarios del doctor José Francisco Rosales, presidente de la Sala de lo Constitucional de la República de Nicaragua. Es de justicia. Y ahora los invito a escuchar algunos de los emails que han llegado a nuestro correo electrónico para que el abogado Salazar pueda disipar todas esas dudas. Lo felicito por su programa. Toda mi familia está atenta domingo a domingo para escucharlo y saber más sobre nuestros derechos. Quiero saber si el valor que cobran los bancos por gestión de cobro de préstamos vencidos tiene un amparo legal, ya que son valores muy altos. Gracias, Anita, por su pregunta. Es correcta su inquietud sobre el tema. Antes de que la Junta Bancaria regule el cobro por esta gestión, los bancos, de manera arbitraria, establecían rubros por cobranza de préstamos vencidos, excesivamente altos. Afortunadamente, ahora este rubro ya ha sido normado. Se llama Servicio Financiero Tarifado Diferenciado, exclusivo para la gestión de cobranza extrajudicial, cuyos créditos estén vencidos, que generen interés de mora y que aún no se encuentren en proceso judicial de recuperación de cartera. Para el caso de gestión preventiva de recuperación de cartera, no cobrará valor alguno. Abogado Salazar, buenos días. En caso de accidente de tránsito con fallecidos, ¿cuál podría ser la sanción? Apreciado Walter, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que quien ocasione un accidente de tránsito del que resultare la muerte de uno o más personas, como resultado de una cualquiera de las siguientes circunstancias, por negligencia, impericia, imprudencia, exceso de velocidad, malas condiciones mecánicas del vehículo que hayan sido conocidas por el causante del accidente y o falta de observancia a la normatividad legal de tránsito, tendrá una sanción de 3 a 5 años más la suspensión de la licencia y la multa correspondiente, que es
de 20 remuneraciones básicas unificadas. Es de justicia. Y ya estamos a pocos días de la Navidad. Esperamos que tengan ya todos los preparativos listos y que cada persona que pueda ayudar un poquito más a su prójimo, todo el año, ¿no? En realidad, pero en estas fechas, hágalo con un poquito más de interés, para que así nadie se quede sin celebrar este día tan importante para todos los ecuatorianos. Yo me despido, no sin antes dejarlos en compañía del comentario del abogado Jimmy Salazar. Estimados televidentes, una vez más agradezco a ustedes por acompañarnos semana a semana en este espacio ilustrativo en el que pretendemos dar a conocer a la ciudadanía la identidad de derechos y de sus obligaciones en la sociedad en que nos desarrollamos. El día de hoy hemos analizado la importancia de realizar los trámites de compra y venta de bienes inmuebles ante los acreditados notarios y notarias de la localidad en la que se encuentren. Efectivamente, los notarios y notarias del país juegan un papel preponderante en el desarrollo jurídico del Estado y como tal de nuestra sociedad. Como podemos ver, bajo su responsabilidad se encuentra la dura tarea de certificar las voluntades y firmas con que los comparecientes convergen en la celebración de procesos de compra y venta de bienes inmuebles, así como de algunos bienes muebles, y proceder a la inscripción y registro de dichos actos respectivamente. Por ello, estimados ciudadanos, cuando vayamos a celebrar alguno de estos trámites, es importante contar con la presencia o asesoramiento de un profesional del derecho que verifique la legalidad del bien que se compra y vende para que posterior a la verificación necesaria, este sea celebrado ante un notario público, otorgándole al acto de compra y venta de la investidura necesaria para su pertinente inscripción y de este modo garantizar su inversión, dando los pasos jurídicos necesarios para perfeccionar el dominio del nuevo propietario sobre la cosa. Jamás entreguen a terceras personas su dinero por la adquisición de bienes inmuebles sin haberse asesorado antes de un profesional del derecho y sin que el documento que acredite la compra-venta del bien esté celebrado ante un notario público mediante una escritura pública. Solo de este modo podemos evitar ser perjudicados en nuestros derechos. En caso que no posean los recursos suficientes para asesorarse de un profesional del derecho en libre ejercicio de la profesión, sugerimos acudir a los consultorios jurídicos de las universidades de la localidad que podrán absolver sus consultas y prestar la debida orientación de manera gratuita. Me despido, no sin antes invitarlos a que nos acompañen el próximo domingo en este mismo espacio en que participaremos con nuevos temas de interés para la ciudadanía. Los dejo con la frase de esta semana, que es de la autoría del empresario estadounidense James Penny, quien nació y creció en una granja, quiso ser abogado, por falta de dinero no cumplió su carrera, pero fundó una de las cadenas más grandes como es JCPenney. Muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero. Muchas gracias y que sigan pasando un excelente fin de semana.